subtítulo dice, el dominio y el poder del Señor. El lema de este salmo es la manifestación, diga conmigo manifestación, del dominio y poder del Señor. Pero también nos habla de los efectos de esa manifestación sobre su creación y los habitantes de la tierra. Usted y yo somos habitantes de la tierra. Introducción. Nada más un poquito de información. La palabra salmoi. Los salmos estaban originalmente escritos en hebreo. De ahí se tradujeron primeramente al griego koine. Y la palabra griega para teilim, que es salmo, es salmoi. Y de esa palabra salmoi se transliteró. Diga conmigo, se transliteró. Transliterar es como cuando usted dice púchele. Usted no está hablando ni inglés ni español. Usted está pronunciando una palabra inglesa en español. Cuando usted dice troca, usted no está diciendo, usted no está hablando ni inglés ni español. Cuando usted dice cora, usted no está diciendo, no está hablando ni inglés ni español. Esas son palabras que se han transliterado, no traducido, transliterado. Entonces es bien tremendo porque muchas veces en la traducción se pierde esencia. Y hay palabras que como no pueden traducirse en su esencia, entonces lo mejor es transliterarlas. Bueno, entonces, pero la palabra teilim, diga conmigo teilim, esa palabra es la que quiere decir salmo. Y esa palabra significa alabanzas, es plural. Los salmos, o sea, los teilim, son una recopilación de 5 libros distintos escritos en el transcurso de 1000 años por diferentes autores. 70 de esos salmos que tenemos en nuestra Biblia, que son 150, se le atribuyen a David. Y estos salmos, estos 5 libros que ahora se compilaron en uno solo, pero si usted es ajuicioso se va a dar cuenta que dice libro primero, libro segundo, hasta el último que es el 5. Hay algunos salmos que parecen repetidos y posiblemente sí sean repetidos, porque si se escribió en un libro, había una colección y había otra colección, entonces cuando juntaron las 5 colecciones, posiblemente sí hayan algunos salmos o algunas porciones de salmos que estén repetidos, pero Dios sabe por qué dejó que se repitieran, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Entonces, estos salmos, esta recopilación de salmos, era el himnario judío en la época antiguo testamentaria. O sea, en la época del Antiguo Testamento, ellos usaban los salmos, los teilim, en sus cultos. ¿Por qué estamos nosotros estudiando los salmos? Los salmos eran usados para alabar. A ver, diga conmigo, esto es muy importante. Los salmos eran usados para alabar y adorar al Señor. Esa llévese el hombre. Thank you. A ver otra vez. Los salmos eran usados para alabar y adorar al Señor. Esa alabanza y esa adoración exaltaba sus atributos. Sus atributos es
Dios es santo. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios es omnipotente. Y hay muchos atributos que describen a Dios. Entonces usted en los salmos va a darse cuenta que se alaba, que se exalta, que se glorifica, que se adoran los atributos de Dios. Pero también en los salmos se alaban y se adoran sus prodigios y sus maravillas. Y los salmos nos revelan su perfecta voluntad. Yo lo tengo anotado en un papelito en mi escritorio porque siempre se me olvida lo que es la perfecta voluntad de Dios. Son 7 u 8 cosas que involucran o que envuelven lo que es la perfecta voluntad. La perfecta voluntad de Dios incluye su fidelidad, incluye su amor, incluye su perdón, incluye su misericordia. Si quiere copia, ahí me dice. Ahí lo tengo enfrente porque cada vez que oro le digo, Señor, gracias por tu perfecta voluntad. Y ahí entonces miro todo lo que es. Pero también en los salmos se alaba, se exalta, se adora los juicios de Dios, los cuales son justos. El mismo Señor Jesucristo corroboró que los salmos eran inspirados, porque él dice, ¿cómo es que David, por el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? Los apóstoles corroboraron la inspiración de los salmos. Pero aparte de eso, los salmos contienen varias profecías mesiánicas, o sea, referentes a Cristo. Por eso es que es importante que nosotros los estudiemos. Nosotros vivimos en una época peligrosa, pero a la misma vez maravillosa. Porque usted en un aparatito como esto, yo no los tengo aquí porque esta cosa no tiene suficiente memoria, pero cuando me compre el nuevo, le voy a meter como 150 Biblias. Diga, wow, 150 Biblias, son 150 Biblias. Aparte de que le puede meter diccionarios, comentarios, estudios. Entonces nosotros vivimos en una época donde si hay ignorancia, es ignorancia supina. Diga conmigo, ignorancia supina. A ver otra vez, ignorancia supina. Para que por lo menos cuando usted escuche esa palabra no digan que es ignorante. Está la ignorancia. Porque tal vez no hubo acceso a la educación. Tal vez se tuvo que trabajar y no hubo acceso, entonces se queda uno ignorante. Pero hay una ignorancia que es ignorancia supina. Y esa ignorancia se refiere a que teniendo la oportunidad de saber, se ignora. Eso está tremendo. Por eso estamos estudiando los salmos. Entonces, ¿por qué le mencioné que vivimos en un tiempo maravilloso? Porque en el tiempo en que se escribieron los salmos, la gente no gozaba ni siquiera tenían papel. Usted hoy, si no quiere usar aparatos, por lo menos puede agarrar papel, lápiz y su libro, su diccionario. Diga amén. Pero ellos no, entonces se aprovechaba cuando se iba a la reunión espiritual, se aprovechaba para a través del canto enseñarle a las personas lo que ya mencionamos y hemos mencionado en otras ocasiones. Bueno, dice ahí una palabra de precaución. Mientras estudiamos los salmos debemos tener presente que estos, como la mayor parte del Antiguo Testamento, fueron escritos en un lenguaje poético.
Así que hay cosas y expresiones que no deben tomarse literalmente. Existen dos tipos principales de lenguaje poético. El gnóstico, que es el que tiene el propósito de enseñar, de transmitir sabiduría, y el lenguaje poético lírico, que era para cantarse, entonces, o lamentarse. Un día tal vez hablamos de eso, o en los discipulados, porque el lenguaje lírico tiene subdivisiones también. Por ejemplo, Lamentaciones es un lenguaje poético lírico. Ahora, vamos a lo mismo. Por ejemplo, arriba, ¿qué color tiene? Si usted todavía puede distinguir colores. Amarillo, ¿verdad? No es rojo. ¿Y cuál es el fondo de la pantalla? Es color oscuro. Y si usted tiene problema viendo la pantalla blanca, dele gracias al pastor, porque pensando en usted fue que le puso el fondo negro. Ninguno, aquí todos miran bien el blanco y negro, gloria a Dios. Pero hay personas que necesitan ver, por eso usted ve que hay fondos azules o fondos oscuros, porque las personas, sus ojos no pueden ver cuando es el fondo blanco, se les borra todo. Entonces yo pensando, por si hubiera alguien, porque como estamos en este cuerpo, es que este cuerpo falla, por si no lo sabía. Mire, hoy que me muevo aquí, gloria a Dios, pero hace 15 días, decía yo, ya que se ha pasado el tiempo y que los años marcan tu cara, que ya no sos el mismo, que no es el mismo tu caminar. Así que, por eso cuando se puede hay que bendecir al Señor. Bueno, entonces, le estaba diciendo de los colores, porque el lenguaje poético en el Antiguo Testamento tampoco es el lenguaje poético que usted y yo conocemos. Usted conocemos, a ver, ¿alguien fue aquí declamador? ¿Alguien alguna vez declamó un poema? Solo el hermano Roberto se acuerda del poema aquel de el indio, de las plumas verdes. Y yo me acuerdo de así de pedacitos de poemas que los compañeros de la escuela declamaban, y que decía, el niño decía, agua nana, agua tata. Pero nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a la lírica. Y como me salió en verso. Esas son las líricas, esas son las rhymes que nosotros conocemos. Y entonces a nosotros nos cuesta, mire, nosotros tenemos una mente occidental. Y esa mente es muy traicionera. Porque nosotros procesamos las cosas, los pensamientos de manera muy distinta a como la procesaban las personas del Antiguo Testamento, y aún las procesamos diferentes de cómo las procesan los del Medio Oriente. ¿Verdad que usted le dice a los asiáticos? ¿Y verdad que usted le dice a los del Medio Oriente? Pues ellos nos dicen a nosotros los occidentales. Por si no, usted no lo sabía. Usted es occidental, no accidental. Occidental, que parece óxido también, pero no es óxido. Es occidental del west, del oeste. Bueno, entonces como ellos no tenían la facultad de poner de colores las letras, usted por ejemplo está leyendo solo negro, lee la Biblia de las Américas, ya le he explicado por ejemplo que aquí por ejemplo leímos algo en la Biblia de las Américas, dice por ejemplo el Señor, solo con mayúsculas, se está refiriendo al tetragramatón, YHWH, que la Biblia del 60 lo traduce como Jehová, otra Biblia lo traducen como Yahvé, como Yahweh. En el versículo 5 dice, como cera se derritieron los montes ante la presencia de
HYWH, que lo tradujeron como Señor solo con mayúsculas. Ante la presencia del Señor, ahí ya no es YHWH, ahí es Adonai. Entonces se da cuenta que en la traducción ya perdimos. Pero hoy se tiene la facilidad de señalarlo de esa manera. Entonces, como ellos no tenían esa facilidad, lo hacían a través de la poesía. Por ejemplo, dice Isaías 53. Nadie se lo sabe de memoria. No son cristianos ustedes, ¿o sí? Bueno, es que le voy a dar una frase para que se lo sepa. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y dice, subirá cual renuevo. Fíjese, está usando lenguaje poético. Subirá cual renuevo. Renuevo me habla de una planta, de un retoño. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, así como se estaban poniendo ahorita la vegetación, ¿verdad? Pero bendito Dios que ya llovió. Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Por el tiempo en que se vivía, estaban transportando la mente de las personas para que ellos identificaran el mensaje y lo entendieran. En este Salmo 97, algunas expresiones poéticas, por ejemplo, dice, alégrense las muchas islas, en el versículo 1. Si yo le pregunto a usted qué es una isla, usted me va a empezar a nombrar Cuba, la República Dominicana, Puerto Rico, Haití, las Islas Vírgenes. ¿A eso se estaría refiriendo el salmista cuando dijo, alégrense las muchas islas? No, era una manera de decir, alégrense todos los habitantes en cualquier lugar donde se encuentren, aunque sean en el Amazonas. Dice el versículo 2, hablando de que el Señor viene envuelto en nubes y densas tinieblas. Nubes y densas tinieblas. ¿Será que así viene en nubes y todo oscuro? ¿O es una manera de expresar para decir que a Dios no se le puede ver? Versículo 3 dice, fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor. ¿Estará hablando de fire? ¿Está hablando literalmente de fuego? ¿O se estará refiriendo a sus juicios? Entonces, cuando usted estudia la palabra, no puede tomar las cosas literal. Tiene que pedirle sabiduría al Espíritu Santo, y gracias a Dios que tenemos un pastor que pues le gusta estudiar la palabra. Versículo 5 dice, los montes se derriten como la cera delante del Señor. Usted y yo, o usted, no sé qué idea tiene de un monte. Por ejemplo, yo platicaba con un pastor y me decía, es que vos vivís en un monte. Entonces, el concepto que él tiene de vivir en un monte es vivir en el country. Yo lo que tenía cuando empecé a estudiar la Biblia, yo pensaba que un monte era como una montaña. Pero cuando fui al Medio Oriente me di cuenta que le llaman montes a montañas, pero son montañas de pura piedra. Entonces ahí ya tiene sentido cuando dice que se derriten. Bueno, ¿será que la piedra se derrite literalmente? ¿O estará hablando de hombres gigantes? ¿O de qué estará hablando? Eso es lo fascinante, que usted se pone a hacer las preguntas y después se va a orar y le pregunta al Espíritu Santo. No dice amén, tú no le vas a preguntar al Espíritu Santo.
Yo solamente le estoy diciendo que tenemos que tener cuidado de no tomar las expresiones literales, sino que buscar el significado. Versículo 9, versión del 60, dice, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. ¿Habrá necesidad de decir que el Señor es exaltado sobre todos los dioses? Pregunto, ¿habrá necesidad? Se me durmió el ujier hoy porque yo esperando el agua ahí, escondí esta, mire, y esa fue la que me subieron. Encontraron la que me había escondido. Ahí estaba la otra, mira, enfrente. Que dije, esta, si la escondo, no me dan la que ya se va a acabar. Pongo ahí enfrente la que no se va a acabar. Bueno, sigamos, dígate, sigamos. Bueno, versículo 11 dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Le cité Gálatas 6:7 porque Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Alguna vez ha sembrado usted luz? Diga pues, no, jamás. ¿Alguna vez ha usted sembrado alegría? Dice, te voy a sembrar un poco de alegría aquí para tener mañana, ¿verdad? Porque uno no sabe. Mañana puede haber algún problema y voy a agarrar mi frutita de alegría. Entonces, esto se lo entresaqué para que veamos que es un lenguaje poético. Ahora vamos al Salmo. En el versículo 1, el salmista dice, el Señor reina. El Señor reina. Regocíjese la tierra y alégrense las muchas islas. Esa palabra regocíjese quiere decir dar vueltas. Alegrarse es animarse. Como cuando le dijeron a Bartimeo, anímate. Entonces el salmista comienza afirmando que el Señor reina, dando así una muy buena razón para que toda la tierra se regocije y se alegre. Los salmos han sido usados de generación en generación. A todo mundo le gustan los salmos. Porque una de las muchas características de los salmos es que no asumen que Dios existe. Afirman que Dios existe. No dice, si el Señor fuera mi pastor. No, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, mire, no está diciendo que todos los días van a ser color de rosa. No, está diciendo que van a haber trechitos que van a dar cuchi cuchi. Pero usted dice, no, para atrás no, porque es el mismo, ya avancé un poco, mejor sigo hacia adelante. Aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces aquí el salmista se introduce
Que el pueblo en su canto confiese que el Señor reina. Diga usted, mi Dios reina. Ah, mi Dios reina. Versículo 2, la primera parte. Nubes y densas tinieblas le rodean. Esa es la primera parte. La segunda parte es justicia y derecho son el fundamento de su trono. La palabra derecho en español no se refiere al brazo derecho en este sentido. Está hablando de justicia. Solo que diría justicia y justicia, ¿verdad? Por eso pusieron derecho, pero se refiere a justicia de un juicio. Entonces, aquí el salmista está refiriéndose a una teofanía. Una teofanía es una manifestación de Dios. Dice en Hebreos 1:1 que Dios en el tiempo pasado habló de muchas formas y de muchas maneras. Pero al estudiar la Biblia, usted se da cuenta que el Señor también se ha manifestado de diferentes maneras. Han habido, usted estudia el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que han habido cristofanías. ¿Eres tú de los nuestros?, le dijo Josué a un personaje que vio con una espada desenvainada. Y le dijo, yo soy el mero jefe. Ah, bueno, le dijo, entonces llevámoslas de ganar. El Señor se le aparece a Moisés en una zarza ardiente. Se le aparece a Gedeón. Se le aparece el ángel del Señor, que son las cristofanías. Dice Isaías, yo vi al Señor. Él es alto, Él es sublime. Y sus faldas. O sea que lo miraría con vestido, lo miraría con una toga. ¿Cómo lo miraría? El mismo Señor Jesús, cuando resucitó, lo vio María y pensó que era. No ha leído tampoco el Antiguo Testamento. Lo vio María y pensó que era el hortelano. Entonces no lo vio vestido de blanco, no lo vio resplandeciente. Iba caminando con los desertores hacia Emaús, los discípulos desertores, y ellos lo vieron como un forastero. Ahora, no nos dejemos nosotros, ¿verdad?, manipular los sentimientos, porque a veces le quieren manipular a uno los sentimientos y si el Señor se te aparece como un pordiosero pidiéndote algo. No, el Señor no se aparece para pedir comida. El Señor se aparece para dar instrucciones. Bueno, pues no quiere que se le aparezca el Señor. Entonces aquí el salmista está hablando de una teofanía que pudo haber sido una teofanía, una experiencia que él tuvo, una manifestación de Dios, o puede que alguien haya tenido una manifestación y se la haya contado a él para que él la cantara en la iglesia, o pudiera estarse refiriendo a los acontecimientos en el desierto del Sinaí, cuando aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. O posiblemente le hayan revelado el futuro y se esté refiriendo a el día grande y terrible del Señor. Fíjese que quería asustar a alguien aquí, porque la Biblia tiene para asustar. Mire, a ver, aquí se me borraron todas, tuvo suerte la persona que iba a asustar, pero los puedo buscar aquí porque aquí los tengo. Pero dice la Biblia que viene un día grande y terrible para los habitantes de la tierra. Entonces es posible que el salmista esté hablando de ese día grande, de ese día terrible. Cuando
el sol ya no brille más, cuando la luna se convierte en sangre. Posiblemente se esté refiriendo a eso. La expresión nubes y densas tinieblas le rodean se refiere al hecho de que nunca nadie ha visto a Dios, ni siquiera el propio salmista, así que él sugiere que no le pregunten cómo es Dios, ni que se atrevan a querer entenderlo. O sea, él está diciendo, mira, yo vi una manifestación de Dios. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo es Él? I don't know. Mira, lo que yo vi fue una oscuridad, pero yo sé que Dios estaba ahí. Tenía la cita de cuando el Señor se le manifestó a Elías. Usted sabe que Elías le gustaba que descendiera fuego del cielo. Si usted era enemigo de Elías, lo hacían chicharrón. Pero un día él está en una cueva y un terremoto, dice, allá vino Dios al rescate. Y dice que Dios no estaba en el terremoto. Pero él lo esperaba en el terremoto. Y de repente, un viento fuerte, dijo, ahí viene Dios, porque Él es espíritu. Y dice la Biblia que tampoco estaba en el viento. Y de repente, una brisa apacible, así serenita, suavecita. Y dice que ahí estaba Dios. O sea que usted a Dios no lo puede describir. Puede describir sus atributos. Por eso es que Él mismo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra. Entonces dice que Él reina. Mire, el hecho de que Él reine sobre toda la tierra es razón suficiente para regocijarse y alegrarse. El que reina es Dios. Él ya sabe quién va a ganar las elecciones en el 2020. Usted y yo solo tenemos que orar y ir a los que podemos, ir a emitir nuestro sufragio responsablemente. Pero Dios ya sabe a quién va a poner, porque Él es el que reina sobre toda la tierra. La parte segunda del texto 2 dice que justicia y derecho son el fundamento de su trono. Entonces anotaba ahí que opuesto a los reyes terrenales, el salmista resalta la característica del reino de Dios, que es justicia y juicio. Dios es justo. El escritor a los Hebreos dice que Dios no es injusto, como para olvidarse de la obra con la cual hemos servido y todavía servimos, dice, a sus santos. Él es justo. Usted puede descansar en que Dios es justo. El hombre es injusto. Versículos 3 al 5. Dice, fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor. Sus relámpagos iluminaron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Como cera se derritieron los montes ante la presencia del Señor de toda la tierra. De una vez voy a cambiar de versión porque para el siguiente texto me va a gustar la otra mejor. Entonces aquí vemos los efectos manifiestos de la presencia del Señor. Mire, por eso es que una persona, un salmista, canta en base a la palabra. Un salmista, un cantante puede cantar como cantaba el paisano. No sé si era paisano el que cantaba Luna de Xelajú o era de la capital. ¿Qué puede cantar Guadalajara? ¿Qué más? Un cantante, ¿verdad? Puede cantar, pero un salmista no puede cantar cualquier cosa.
Un salmista conoce la palabra de Dios. Entonces, dice el canto del hermano Fernel, donde Cristo pasa, algo va a pasar, algo tiene que pasar. Entonces, hay efectos. Si Dios se manifiesta, ¿cuáles son los efectos? Yo le decía la semana pasada, yo tengo que descansar confiando que el que en usted comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Mire, por ejemplo, el domingo estuvo beautiful. Yo me gocé el culto. No sé usted, pero yo me gocé el culto. Desde aquí es donde tenemos que ayudar a nuestros pequeños, porque nuestros pequeños sí no le atinaron, no sabían qué hacer. Yo después los vi en el video. Aquí no los vi ni cuenta media, después vi el video y vi que estaban ahí. No, no lo vi a usted tampoco, en el video no sale usted, solo salen los niños, que estaban aquí al frente y solo se enfoca de aquí para acá. Vamos a poner una cámara de aquí para allá, para que podamos verlo a usted en el video. Bueno, pero le estoy diciendo esto porque el hecho de que Dios se haya manifestado dejó un efecto manifiesto también. Mire, yo este mes me pongo bastante sentimental, porque fue el 6 de agosto que recibí al Señor en mi corazón como mi Señor y Salvador. Fue el 2 de agosto que incorporamos esta iglesia en el estado de Oklahoma. Fue el 25 de agosto que llegué a los United States of America. Entonces, pues son 3 eventos muy importantes. 1 de noviembre de 1981 me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el río El Plata. Son huellas. Pero por favor, usted dirá, solo de él habla, vaya pues. A ver, ayúdenme. A ver, está encendido ya, listo. A ver, una huella que usted lleve, por favor. Levante la mano a alguien, pues, si no, sigo hablando de mí. Nadie. O tal vez se le olvidó. Porque fíjese que, por ejemplo, yo nunca, jamás, no recuerdo la fecha. No sé si el Señor se la sabe. Don Jorge Eduardo Quiñones, jamás olvido la noche. La noche. Ya no le pongamos sombra aquí atrás a esta cosa porque me quiero bajar. ¿Tiene background o no? No tiene. Gloria a Dios. Un aplauso para el hermano nuevo ahí. A ver. Estaba aquí el hermano que nos ayudaba en los discipulados. No sé cada cuánto se reunían a orar aquí en la iglesia. Pero había una noche que venían todos los discipulados a orar aquí. Oración convenida. Y recuerdo que a él le tocó un turno de orar. Es que no estoy saliéndome del tema, estamos aprendiendo cómo aplicar los salmos. Yo estoy viendo que cuando Dios se manifiesta deja huella. Usted no puede decir Dios se manifestó a mi vida y seguir chupando y seguir fumando y seguir trasnochándose y seguir bailando. No, tiene que haber un cambio manifiesto. Entonces, les habían dicho que abortaran el niño, a Jeremy, porque no lo iban a poder ver cuando naciera. ¿Cierto o no? Y entonces se para aquí él y le dice, Señor, los médicos han dicho esto, han dicho lo otro, pero yo ahora vengo confesando esto, confesando aquí, confesando allá, y en el nombre de... Y yo sentí que el hombre estaba orando con fe.
¿Le da miedo a usted ver a Jeremy? Lo que come, sí, como come, ¿verdad? Pero entonces le mencioné esto porque tal vez se le había olvidado y hay que recordárselo. ¿Alguien más necesita que le recuerde algo? Estábamos aquí el 25 de febrero, ya solo el hermano Carlos, la hermana Sonia y la hermana Aide quedan de ese grupo. La iglesia constaba como de unos 27 personas, incluyendo los recién nacidos. Y tal vez Nancy ya estaba aquí, pero estaba con los niños allá atrás. Porque fue el 25 de febrero del 2000. Que yo puse un letrero allá atrás que decía, basta de lo viejo. Basta de payasadas. Y recuerdo que después de que no fue mensaje, y hoy lo hubiera dado más tranquilo, en ese tiempo yo lo di temblando. Porque el Señor me dijo, o les dices esto o te quedas como payaso. Un payaso solo sirve para entretener. Entonces yo me paré ahí, mire, y temblando. Pero cuando terminé, como que el Señor me dijo, siervo fiel, en lo poco me ha sido fiel. Y dije, hermano, cae una presencia de Dios, todos tirados en el suelo. Que después nos fuimos a la pista todos a celebrar. Todos tirados en el suelo. ¿Por qué cree usted que yo continúo pastoreando aquí? ¿Porque me pagan bien? ¿Porque el cheque es calidad? ¿Por los beneficios? ¿Por las vacaciones? No, yo permanezco aquí porque aquí se ha manifestado la gloria de Dios. Y podría, entonces, fuego que abraza a sus enemigos. Abraza, no de abrazar, no, don't get me wrong, porque no es con Z. Abrazar es quemar, chamuscar, meterle fuego. Entonces, no está hablando de un fuego que quema, aunque ahorita en el Amazonas hay que pedir a Dios misericordia, porque dice que el 20% del oxígeno que necesitamos en el mundo viene del Amazonas. Y si el Amazonas se desaparece, posiblemente también usted y yo nos desaparezcamos. Entonces, relámpagos iluminan el mundo y la tierra se estremece. ¿Cuántos vieron las nubes ayer que se empezó a nublar? Y cuando se mira la nube es así gruesota, cuando uno está en la parte clara y la nube viene acercándose, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Verdad que no se siente bonito? Se mira, es que lo va cubriendo esa oscuridad. Y de repente empiezan los truenos, las centellas, los relámpagos. Una noche hace como una semana que yo ya ni sentí, pero dice que estaba tronando fuerte. Dice que aún las montañas se derriten. Bueno, si este es un lenguaje figurado y está diciendo que los enemigos no pueden hacerle frente al Señor. Está diciendo que los relámpagos salen para iluminar el mundo y está diciendo que aún las montañas se derriten. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿y usted y yo? A la presencia del Señor. En la iglesia, ¿verdad? Mascando chicle, platicando, saber de qué, ¿verdad? Pero avancemos porque ya me queda tiempo. Versículo 6 dice, los cielos anunciaron la justicia y todos los pueblos vieron su gloria.
Versículo 7. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense ante él todos los dioses. Bueno, versículo 6, los cielos y la tierra unen sus voces para anunciar la justicia del Señor. Cuando está hablando de los cielos, no está hablando de lo que usted y yo miramos. Está hablando que en los cielos hay habitantes. Entonces los habitantes en los cielos y los justos en la tierra se unen para anunciar que Dios es justo, para anunciar su justicia. Por eso es que el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Dice el proverbista que si le pasa algo malo a tu enemigo y tú te alegras, dice que entonces Dios va a quitar su mano. Por eso cuando al que tú quieras que le pase algo, mejor ni mires, para que le pase. Porque si dices, a ver a qué horas, a ver, no le va a pasar nada, porque el del Señor es la venganza. Versículo 7 está hablando de los que adoran imágenes. Yo no sé si usted bendice a Dios porque le abrieron los ojos. Es que mire, hasta a mí me impresiona que a esta altura de la historia de la humanidad, de la manera que el Evangelio se ha propagado, a mí me impresiona que todavía los pueblos latinoamericanos estén hundidos en la idolatría. En la Semana Santa, no sé allá en otros países, pero en Guatemala, miles de quetzales, acerrín de colores, lo pintan y hacen mire, llega gente de todas partes del mundo a ver el arte que hacen en las calles, donde van a pasar las procesiones. Y ahí van los cucuruchos, así le llaman a los que llevan las. Y mire bien, llevan su ritmo y pagan por cargar. Y usted y yo mira, dice, pero si esos son de yeso, son de madera, son de bronce, aunque fueran de oro. El patrón de allá de Satélite, a San Roque, lo sacaron a bailar. Y la iglesia católica ahí en Ciudad Satélite la pusieron en el mero centro de la población. Y no crea que está vacía. Está llena. Cuando Panchito hace algo allá en el Vaticano, ¿cómo está la plaza de San Peter? Si fuera por tener más gente, él tiene más gente. Pero entonces aquí el salmista, como que Dios a través del salmista le está hablando, le está dando una última oportunidad a los que adoran ídolos. Dice que les dé vergüenza. Eso es lo que dice, que les dé vergüenza estar adorando ídolos. Si en Isaías dice que el carpintero va al bosque, selecciona su árbol, lo corta, saca un bonito tronco y el resto del árbol lo hace leña y guarda ahí un pedazo, el más bonito. Y empieza a tallar y saca su ídolo, saca su Dios. Y luego se postra. Y luego le trae ofrendas. Y después le da frío, entonces va a traer un poco de la leña que le sobró del mismo árbol, junta el fuego y se calienta. Después le da hambre, jala leña y cocina. Y dice Dios, no tienen entendimiento. Entonces aquí les están diciendo que les dé vergüenza adorar ídolos. Yo pienso que la gente que dice que es cristiana y que adora ídolos,
definitivamente que no ha leído la Biblia. Porque si lo leyéramos en otro tipo de Biblia aquí, ¿vea? Otra traducción, tal vez estaría un poquito más fuerte la expresión. Ahí me cuenta usted si lo lee en otra versión. Bueno, versículo 8 habla de Sión. Oyó Sión y se alegró. Sión literalmente se refiere a Jerusalén, pero también Sión se refiere a la iglesia de Cristo. Sión hace referencia al pueblo de Dios, quienes al oír de los juicios de Dios se alegran, se animan. O sea, a usted y a mí los juicios de Dios no deben asustarnos, deben alegrarnos. Bueno, por lo menos uno, los demás les da miedo, ¿verdad? Los juicios de Dios. No, que le dé miedo al que no es justo, o sea, al que no conoce al Señor. Y el versículo 9 es donde dice que el Señor sea exaltado, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. El pueblo de Dios prorrumpe en alabanzas que exaltan el reinado del Señor sobre la tierra y sobre todos los dioses. Pero Dios, esos dioses con minúscula, es la palabra Elohim, que quiere decir dioses. Elohim quiere decir dioses, que muchas veces se refiere a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tiene que leer el contexto para entender, pero en muchos usos hay que leer el contexto, se refiere a los dioses, porque la Biblia dice que detrás de los ídolos lo que hay son demonios. Pero también se refiere a los gobernantes de la tierra, se refiere a los jueces, a los que emiten juicios. Por ejemplo, en México es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. No hay mexicanos aquí, ¿verdad? Porque estaba esperando un amén, como dijo el hermano allá, yo lo verifiqué, ¿verdad? No es que el pastor le está diciendo y que así es, no, el hermano, yo lo verifiqué. Bueno, pero acabo de leer anoche o antenoche que en cierto lugar de México ya legalizaron la cocaína como algo recreacional. Pregunto, ¿será esa la voluntad del pueblo o será ese el deseo de los que gobiernan? Los que gobiernan se venden al que mejor les pague en todo país, incluyendo Estados Unidos. Los congresistas y los senadores reciben millones de dólares de personas que promueven todas estas leyes. Entonces, esos son los Elohim de los hombres. Esos son los dioses de la tierra. Por ejemplo, en California, a la edad de 4 años, ahora ya verificada la información por el hermano Darwin Alexander, empiezan a enseñar sobre que si el niño se siente mujer, no problem. Si el varoncito se siente mujer, no hay problema. Y si la hembra se siente hombre, no hay problema. O viceversa, ¿verdad? Si no se siente ninguno de los dos, pues no hay problema. Y se los están enseñando con libros y las personas se disfrazan bien bonito para enseñarle a los niños, para adoctrinarlos. Están programando la mente de los niños. Esos son dioses con minúscula. Entonces, dice el salmista que el Señor es exaltado aún sobre todos los dioses, sobre todos los gobernantes, sobre todos los jueces de la tierra, sobre todos los que tengan dinero, el Señor está sobre todo. Así que usted lo único que debe de cuidar es su relación con Dios. No descuide su relación con Dios y usted tranquilo. ¿Se acuerda del rico y Lázaro? Los dos se murieron. El rico y el pobre se mueren los dos. A menos que lo incineren, alimento para gusanos los dos. No le gusta esa parte, ¿verdad? Pero
versículos 10 al 11. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal, porque Él guarda las almas de sus santos, de la mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo. Luz ahí quiere decir dicha, quiere decir felicidad, pero hay que ser justo, y alegría para los rectos de corazón. Finaliza diciendo: alegraos justos en Jehová o en el Señor, y alabad la memoria de su santidad. O sea que si usted pudiera escuchar el Salmo en una Biblia dramatizada, o si pudieran ponerle los efectos, a cualquiera le daría miedo ver esa movie, ¿o no? Por eso le mencioné las nubes. Sin embargo, dice que para el justo, que se alegre, que se regocije, que cante. Por eso también el Salmo dice que aunque la tierra tiemble, que aunque los montes se trasladen al corazón del mar, nosotros tenemos que cantar. Mire, la Biblia dice que Dios no permitirá que seamos probados más de lo que podemos sobrellevar, y que juntamente con la prueba Él da la salida. La Biblia dice que Él hará que todas las cosas cooperen para bien de los que le aman a Él, de los que conforme su propósito son llamados. La Biblia dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, que no sea común a los hombres, y que juntamente con la prueba el Señor dará la salida. La Biblia dice que si nosotros vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para Él morimos. Entonces nosotros cantamos: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Pero con alegría de corazón, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Para nosotros la muerte, mire, es un saltito nada más, ¿o no? La Biblia dice: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. La Biblia dice que hermosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Le estoy diciendo todo esto porque nos están diciendo que cantemos, que nos regocijemos. ¿Qué hacía Pablo y Silas cuando los metieron al calabozo y los amarraron en un cepo? A medianoche dice que cantaba. Los salmos revelan la grandeza de nuestro Dios, así como sus atributos, pero también demuestran que es posible para el hombre tener una relación abierta, íntima y honesta. Honesta es transparente. Por eso estudiamos los salmos, porque en los salmos usted se da cuenta, usted puede venir delante de Dios como un hijo va delante de su padre y hablarle a Dios con toda confianza. Señor y Padre de misericordias, te damos gracias por permitirnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Concédenos que esta palabra haya caído en buena tierra
Que Señor pueda ser una semilla que germine, que crezca, que se desarrolle y que lleve fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ayúdanos a meditarla, ayúdanos a guardarla en nuestro corazón. Señor, para los que no te conocen es motivo de miedo, para nosotros es motivo de gozo, motivo de alegría. Nosotros sabemos que tus juicios son justos y son verdaderos. Solamente, Señor, ayúdanos a poder siempre aferrarnos a tu palabra, a descansar en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, que en nuestros labios haya siempre un cántico que exalte tu grandeza, tu santidad, tus prodigios, tus maravillas, tus atributos, tu grandeza, tu soberanía, tu poder, tu santidad. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a caminar como lo que somos en esta tierra, como extranjeros y advenedizos. En el nombre de Cristo Jesús. Revélate cada día más a nosotros y que en nosotros haya cada día hambre y sed de justicia, necesidad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, cubre, Señor, a tu pueblo con tu poder y con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.